Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. 2:27 p.m. Regresamos a Matices. Don Eduardo Ulibarri, periodista, exdirector de La Nación, profesor universitario, pero hoy ha llegado con el sombrero, literalmente, porque anda sombrero, de ex embajador de Costa Rica en las Naciones Unidas. Don Eduardo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Randall, un placer, con todo gusto, y me encanta conversar con usted. Gracias, igualmente, y es un honor para mí. ¿Cómo vio lo que pasó ayer, lo que hizo la delegación costarricense en la ONU? Mire, yo sinceramente considero que fue un acto sorprendente, lamentable, penoso, diría yo, y además preocupante. Porque indica, por un lado, una suerte de descoordinación de lo que es nuestra política exterior, abre una serie de dudas entre países amigos, sobre todo de América Latina, sobre cuáles son los elementos que determinan nuestras decisiones de política exterior, y nos ponen objetivamente, independientemente de cuáles hayan sido las intenciones, pero objetivamente en ese acto nos pone como aliados del ALBA. Eso no quiere decir que el país sea un aliado estructural del ALBA, pero indudablemente al actuar al unísono con las otras 5 delegaciones que forman parte del ALBA, que son Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, objetivamente nos convertimos en aliados. Y sinceramente, no me atrevo a decir que no sea verdad, pero yo dudo muchísimo que no hubiera un conocimiento de que eso iba a suceder. En el ámbito de las Naciones Unidas esas cosas siempre se saben. Y sí, yo sé que el embajador Juan Carlos Mendoza tiene buenas relaciones con sus colegas del ALBA en Nueva York, así que él, presumo que sabía eso, y si no, debió haberlo sabido, porque es parte de la responsabilidad de un embajador conocer cómo se están moviendo las situaciones para precisamente evitar que el presidente incurra en un acto tan poco prudente, tan aventurado, tan arriesgado como este, casi que temerario, diría yo, desde el punto de vista de una política exterior de un país serio. Sí, cuando don Eduardo dejó de ser embajador en la ONU, publicó un libro que se llama La ONU que viví. En ese libro, que yo leí, me llamaron la atención 2 cosas que he aplicado al análisis de lo que pasó ayer en la ONU. Uno era efectivamente de la importancia de las formas, y otra de cómo llegan a conocerse los embajadores ahí. Es decir, viven en un mundo aparte, pero todos son colegas, comparten Exacto. No sé cuántas cenas, conciertos, bueno, un montón de cosas. Es decir, que en la dinámica propia de las Naciones Unidas, don Eduardo, es imposible no saber que los otros países se van a levantar. Por supuesto, y sobre todo si se trata de algo que tiene tanta implicación. Y ahora que usted menciona las formas, aquí estamos ante un caso en que la forma se convierte en el fondo. Porque, digamos, el mensaje que dio el presidente al levantarse fue, por decirlo menos, un mensaje de desaire en contra del presidente de Brasil, con un gesto teatral un poco exagerado, diría yo, pero ese gesto se convierte entonces en el fondo, y cuando tratan de explicar las razones conceptuales por las cuales eso se dio, el gobierno entra en unas contradicciones muy grandes, contradicciones entre lo que trata de decir el comunicado que ayer emitió la Cancillería y lo que posteriormente ha dicho el canciller en un post que hizo en Facebook y en declaraciones que acaba de brindar, bueno, que acaba de transmitir esta emisora. Entonces, cada vez la cosa se enreda más. Yo lo que espero es que nos sigan explicando, porque mientras más explican, más complican los argumentos, lo cual me hace pensar a mí que fue una decisión impensada, de última hora, una ocurrencia que se sale de cualquier planteamiento estratégico de política exterior. En las formas, ¿qué significa esto? Porque cuando Temer empieza a hablar, el presidente Solís se levanta la delegación, pero se queda sentado el embajador. Exacto, sí. Es decir, la delegación costarricense no se retira durante el discurso de Temer, sino que queda un representante. ¿Esto en términos diplomáticos qué significa, don Eduardo? Bueno, tal vez pongamos esto en contexto. Vea, lo que ayer en la mañana, el martes, se inauguraba el periodo de sesión número 71 de la Asamblea General. Ese periodo o esa inauguración tiene una estructura muy estable. Primero habla el presidente de la Asamblea General, luego habla el secretario general, y luego, siempre a lo largo de 71 años, el primer jefe de Estado que se dirige a la Asamblea es el de Brasil. Ok, todos sabíamos que era Brasil. Se sabía.
En segundo lugar, lo usual es que sea el presidente del país anfitrión, en este caso de Estados Unidos. Entonces, es el acto, el momento más solemne, más multitudinario, donde todos los altos dignatarios que acuden a la asamblea se congregan. A esa hora, nadie organiza una reunión bilateral, si alguien tiene que ir al baño va antes, entonces cualquiera que actúe así tan ostensiblemente, levantándose cuando va a hablar un dignatario, está de manera deliberada tratando de plantear un gesto que, como dije anteriormente, se convierte en el fondo. Y bueno, y el gobierno no ha negado que fue una decisión deliberada ante el presidente de Brasil. Ahora, aquí hay varias cosas que vale la pena también tomar en cuenta. Hasta este momento, el gobierno no había manifestado ningún tipo de cuestionamiento, de duda, de observación sobre el proceso político brasileño y el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff. Tampoco el presidente había manifestado nada. Entonces, es algo súbito que en este momento, yo sé, porque yo he hablado con alguna gente que está vinculada a esas cancillerías, que en la mayoría de las cancillerías latinoamericanas serias, todas las cuales permanecieron ahí sus delegaciones, hay un gran desconcierto. Dice, ¿qué pasó con Costa Rica? Porque no había ningún indicio de que eso pudiera ocurrir. Y además, como ya sabemos, nos sumamos a una decisión del ALBA. Así que aquí no estamos como el canciller, de una manera que realmente yo considero que es sumamente frívola, ha tratado de argumentar de que, bueno, no todos los presidentes oyen a todos sus colegas, eso es cierto, pero es que no todos los presidentes hablan de primero el día de la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A Luis Guillermo Solís seguro que no lo fue a oír prácticamente ningún otro presidente, porque ya era en la tarde, igual que nadie espera que él vaya a oírlo si habla en la tarde o mañana o pasado, pero es que aquí se trataba de la sesión más emblemática de la Asamblea General. Así que eso de que es lo mismo no levantarse a oír, para no oír a Temer, que no estar cuando habla quien sea, eso es un argumento que realmente a mí me parece que una persona de tanta experiencia y competencia profesional como el canciller no debería ser, porque queda muy mal él. Y como el presidente, porque el presidente fue director de política exterior de este país en la administración de José María Figueres. Exactamente. Es decir, no es un desconocedor de las formas. Tampoco, ¿usted recuerda, don Eduardo, en su periodo de embajador o antes, como director de la Nación, usted recuerda que en algún momento Costa Rica, claramente por una estrategia, se haya levantado cuando hablaba un jefe de Estado como una manera de reproche diplomático? No, cuando habla un jefe de Estado yo nunca he recordado que ni siquiera cuando teníamos la tensión con Nicaragua, que lo habíamos llevado a La Haya, que estaban invadiendo Calero, ni siquiera nos levantamos ahí, ¿verdad? No. En términos diplomáticos, la medida más fuerte es el rompimiento de relaciones, sí, claramente. Por supuesto, claro. Antes de eso, creo, y por favor usted me corrige, sería el retiro de los embajadores de cada país. Pues sí, es lo usual, es más o menos en ese orden. En esa línea hacia abajo. Hacia abajo, y luego comunicados de protesta que se llama a consulta al embajador del país respectivo ante otro, o que se llama a la Cancillería, que es lo que está haciendo Brasil, ¿sí?, al embajador que representa al país con el cual existe cierto tipo de duda, discrepancia o protesta que formular. Es decir, de donde estamos hoy, que es la llamada de la Cancillería brasileña al embajador costarricense en Brasilia, hay 3 niveles hacia arriba: las cartas de protesta, el retiro de embajadores y el rompimiento de relaciones. Por lo menos, y además enfriamientos, en fin, hay cosas que se hacen y no tienen una representación formal, pero influyen. Ahora, que hay que recordar que Michel Temer, el presidente de Brasil, va a estar en ese cargo hasta el 31 de diciembre del 2018. Así es. O sea, vamos a tener que desarrollar 2 años y un poquito más de meses de relaciones bilaterales con Brasil después de este tipo de acto. Bueno, don Eduardo, y nóteme por favor la ironía, pero ¿y qué importa las relaciones con Brasil? Bueno, digamos que desde el punto de vista económico la verdad es que no son tan importantes, pero políticamente son muy importantes. En la balanza comercial no, por supuesto. No, pero además, o sea, Brasil no está en el primer rango, pero es una potencia mundial de segundo rango, y los brasileños son muy conscientes de eso. La Cancillería brasileña es una cancillería sumamente profesional, y además ellos están en este momento muy sensibles. Y el hecho de que Costa Rica, objetivamente, le digo, ya tal vez la intención no fue esa, pero se haya convertido en un instrumento de Venezuela, sí, para
hacerle ese acto al presidente brasileño, ellos lo tienen que tomar muy en serio, porque las relaciones de ellos con Venezuela en este momento están pasando por un momento de tensión muy severo. Claro, porque el nuevo canciller es un claro opositor al régimen venezolano. Sí, y además, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, que lo integran Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, los cancilleres de los otros 4 países decidieron reunirse en Nueva York sin Venezuela, y le han impedido a Venezuela asumir la presidencia pro tempore del Mercosur simplemente porque no tiene credenciales democráticas y además tiene una política económica que va a contrapelo de los principios económicos del Mercosur y de los objetivos que ellos tienen. En términos diplomáticos, ¿cuán grave es que un presidente, no el presidente Solís, que un presidente haga ese desaire de levantarse cuando otro está hablando? Yo creo que es sumamente grave, porque estamos ante un jefe de Estado que se levanta, hace ostentación de ese acto para protestar y casi que ejecutar una afrenta ante otro presidente que está hablando. Entonces yo diría que eso es sumamente grave. No es que no se haga, pero es que es sumamente desusual. En Naciones Unidas esas cosas casi nunca pasan. Son prácticamente como extravagancias latinoamericanas, ¿verdad? Pero en este caso fueron extravagancias del ALBA más Costa Rica, lo cual realmente es muy, muy preocupante. Y además, tomemos en cuenta, como decía antes, que hasta este momento el gobierno no había dicho nada sobre el proceso político brasileño, que ese proceso de juicio político a Dilma Rousseff, si bien es cierto, desde mi punto de vista, no se justificaba por los cargos que se le hacían, pero se siguieron todos los preceptos del debido proceso, de las normas legales y constitucionales de Brasil, así que está dentro de la constitucionalidad, cuando hay otros países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, donde esos preceptos se violan olímpicamente y hasta el momento el presidente y el gobierno no ha tenido ningún gesto de esta índole. Sí, yo quiero dejar en grave, digamos, el tamaño de la protesta que hace Costa Rica a la hora de levantarse. Y por favor me corrige, cuando Benjamín Netanyahu habla en la ONU, Mahmoud Abbas abandona el plenario también. Bueno, digamos que en ese caso no está, simplemente, ¿verdad? No llega. No llega. Sí, porque es que vamos a ver, es diferente no llegar a levantarse e irse. Exactamente, sí. Yo no recuerdo Hugo Chávez cuando habló Obama. Probablemente no, es que Hugo Chávez nunca ha estado en un discurso de Obama hasta que yo, sinceramente no lo recuerdo, ¿verdad? Okay. No lo recuerdo. Él habló tuvieron que estar 2 años al mismo tiempo, pero sí, no se dieron discursos. Creo que él no fue tanto a las Naciones Unidas, digamos, el discurso memorable de Hugo Chávez fue cuando habló después de Bush y dijo que olía a azufre, ¿verdad? Sí, claro. Que eso es también otra extravagancia latinoamericana. ¿Y estaba Bush? No, Bush no estaba, porque normalmente el presidente de Estados Unidos habla y se va, ¿verdad? Claro. Y eso lo hacen muchos presidentes. Lo que pasa es que también una enorme cantidad de presidentes están ahí, o de jefes de Estado o de gobierno, están ahí en la inauguración, porque es el gran acto, eso es como el gran happening anual. Eso es el detalle que nos brinda justamente usted estando hoy aquí, digamos, que ha estado en la ONU y entonces nos dice, bueno, es que no es como que hoy se levante un presidente ahorita, cuando está hablando, no sé quién está hablando en este momento. Bueno, no, y además, no es, o sea, si uno se levanta cuando alguien está hablando, es de mala educación, por lo menos. Pero si uno se levanta en esas condiciones y después emite un comunicado en el cual, yo no sé si usted lo ha notado, en el comunicado de la Cancillería, no se identifica a Michel Temer como presidente de Brasil. No había notado. Se habla del señor Temer, lo cual es, como dicen, llover sobre mojado, ¿verdad? Y yo estoy seguro que los brasileños, al esculcar esto, lo notaron, porque de tontos no tienen un pelo y tienen una gran experiencia, ¿verdad? Entonces, están refiriéndose al señor que es presidente de su país como a un Don Michel, digamos. No le están diciendo el presidente Temer, lo cual a mí me parece que también es una impericia diplomática absoluta, a menos que haya una deliberada intención de seguir ofendiéndolo con el comunicado, que supongo que no es el caso, pero podría serlo. Ahora bien, como periodista, le voy a cambiar el sombrero un momento, como periodista, yo tengo dudas realmente, don Eduardo, cuando yo recibí el comunicado después, porque de hecho les voy a contar el proceso interno que hubo en la redacción cuando pasó esto. Nosotros estábamos viendo la asamblea, uno de los canales que la transmite en vivo es Telesur, y que realmente tiene un acceso muy fácil, porque usted lo ve desde el teléfono o lo ve desde web, muy fácil, ¿verdad? Y entonces resulta que todos nos quedamos estupefactos cuando empieza Temer y vamos a oír a Temer
y la cámara se corre y vemos al presidente Solís levantándose y hay un miembro de la delegación que yo no logro identificar, que le hace con la mano que se levanten a los otros, ¿verdad? Sí. Para que salgan, salen. Y entonces, por supuesto que empieza una discusión en la redacción de Noticia Monumental de el presidente se salió. Y entonces, con la más absoluta paciencia y ecuanimidad, Noticia Monumental le escribe a la oficina de prensa de Casa Presidencial, particularmente a Stephanie González, y le escribe, nuestra jefa de información Fede Cruz, y le dice: necesito saber por qué se salió el presidente, para no asumir que era que se salió por Temer. Como no obtenemos una respuesta inmediata, yo como director le escribo a Stephanie González y le digo: Stephanie, es que no queremos decir que el presidente se salió porque estaba hablando Temer, es capaz que tuvo una emergencia, que recibió una llamada del Papa Francisco, alguna situación de emergencia que lo hizo salirse de la sala y no queremos caer en titular que el presidente se salió por Temer. Uh-huh. Y entonces lo que Stephanie nos dice es: estoy haciendo su consulta. A los 10 minutos recibimos el comunicado. Entonces, yo lo que no logro notar es si el comunicado estaba listo para ser distribuido una vez que Costa Rica tomara la decisión, o es una cosa que surge en el momento porque las cámaras de Telesur captan al presidente levantándose, y si no nos hubiéramos dado cuenta. Yo presumo que fue algo que se hizo después, no porque las cámaras de Telesur lo captaron, sino porque ya se había convertido en un hecho consumado. Ahora, fíjese una cosa, uno lee el comunicado, y voy a permitirme citar la frase clave en la cual se habla de por qué la decisión de no escuchar a Temer. Ahí no se habla de retirarse. Uh-huh. Y entonces dice que es por nuestra duda de que ante ciertas actitudes y actuaciones se quiera aleccionar sobre prácticas democráticas. Bueno, eso en primer lugar es muy difícil de entender, pero uno lo que presume es que no quieren que Temer aleccione sobre prácticas democráticas. Pero bueno, resulta que todo el mundo en Naciones Unidas alecciona sobre prácticas democráticas, empezando por nosotros, y lo hacemos con toda la razón, ¿verdad? Ahora, ayer, en un mensaje que puso en Facebook, el canciller dice algo distinto, porque dice así, lo voy a citar: el presidente decidió retirarse pues no comparte algunos acontecimientos acaecidos en ese país. Lo que dice el comunicado y lo que dice el canciller es distinto. Sí. Y eso, o sea, en diplomacia eso no se vale, ¿verdad? Hay que ser consecuente, ¿verdad? Y uno tiene que construir el argumento antes del hecho para poder justificarlo adecuadamente. Y a mí lo que me sucede es que aquí empezaron a construir los argumentos sobre la marcha para justificar una ocurrencia gestual del presidente en la Asamblea General de la ONU. Claro, porque de hecho hasta que usted lo dijo no lo había notado. Efectivamente el comunicado de Cancillería dice el señor Michel Temer. Exacto. No sigue las reglas de protocolo diciendo el presidente de la Federación Brasileña, exacto, Michel Temer. Sí, sí, sí. Pero el comunicado del canciller en Facebook dice el señor Temer. En el primer párrafo, don Eduardo, dice sí, el señor Temer. Sí, habla del discurso de Michel Temer. Ni siquiera dice señor. De señor Temer, exactamente. Sí. Es muy curioso, ¿verdad? Yo sinceramente, y yo respeto muchísimo al canciller y al presidente y todo, pero yo creo que entre otras cosas aquí se ha actuado con una impericia sorprendente en una materia de tanta seriedad. Sí, y es interesante porque inclusive el presidente de la Cámara de Hoteles, don Gustavo Araya, que nos está escuchando esta tarde, nos dice en Twitter: sí son importantes las relaciones de Brasil con Brasil para el turismo. Se está en negociaciones con LATAM y GOL en este momento, imagínense. Por cierto, el ICT está en Nueva York. Dice Mari Carmen, don Eduardo Ulibarri, con argumentos sólidos señalando el grave error del gobierno de Solís en la ONU. Dice, vamos a ver, dice Pablo Gallens: ni Randall se cree lo que dice, ¿por qué no esperan la posición del presidente antes de crucificar? Pablo, sí, pero de ahí ya le pedimos a Cancillería, le pedimos a Presidencia, hablamos con el canciller, Noticia Monumental habló con el canciller en Nueva York. No, pero es que ese argumento no tiene ningún sentido, porque el comunicado que emitió ayer la Cancillería dice así: declaración oficial. La declaración es como si el presidente no fuera la oficialidad, que eso es otro problema que a veces se siente en este gobierno, que el presidente actúa como si no fuera parte del gobierno. O sea, la declaración oficial es la que salió ayer en la Cancillería. ¿Sí? El canciller ha dicho otras cosas que hasta cierto punto contradicen esa declaración. Esperemos que el presidente no diga algo que todavía contradice a los dos anteriores, tanto al canciller como al comunicado. Bueno, por eso quiero agradecerle tanto también a Mauricio Herrera, colega periodista, ministro de Comunicación,
con quien curiosamente he compartido algunas veces conversaciones con don Eduardo y con don Mauricio, sí. Pero de temas muy diferentes, que tienen que ver con libertad de prensa, del futuro inclusive del periodismo. Así es que al señor ministro de Comunicación le agradezco enormemente que nos acompañe en línea telefónica. Don Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, por dicha, un gusto estar con todos ustedes esta tarde, un placer. Gracias, don Mauricio. A ver si nos ayuda, porque realmente ha generado muchísima expectativa y algunas dudas. No solo la actuación de Costa Rica, sino los procedimientos de comunicación que se siguieron después. El comunicado oficial, la declaración del canciller a través de Facebook, el audio que hoy hace público Noticia Monumental del canciller dándonos declaraciones. Y entonces, si usted me ayuda a decirme cuál es entonces la posición oficial de Costa Rica, que yo asumo que es la del comunicado que mandó la Cancillería, don Mauricio. Sí, en primer lugar, para recalcar que no hay ningún tipo de contradicción, ni mucho menos en lo que se ha venido explicando de lo ocurrido ayer. En primer lugar, Costa Rica le ha venido dando un seguimiento muy detenido, muy cuidadoso al proceso brasileño, y hemos estado pues recabando información diariamente de lo que viene allá, y hasta ahora Costa Rica ha sido muy comedida y muy respetuosa del proceso brasileño. Sin embargo, al gobierno de Costa Rica también le ha causado muchísima preocupación los actos de violencia que han estado ocurriendo en los últimos días, en donde incluso ha habido agresiones hacia periodistas que han estado cubriendo manifestaciones. Una de ellas, una de las más claras, fue contra un periodista de la BBC, y también ha habido agresiones, actos de violencia contra manifestantes pacíficos, a una señora que le destruyeron un ojo, etcétera. Ha habido una serie de actos muy preocupantes de violencia después del proceso del impeachment, y también a este gobierno le ha preocupado las propuestas que se han generado para buscar algún tipo de amnistía por los casos de corrupción que se han estado planteando. En todo caso, hay una serie de acciones de las nuevas autoridades brasileñas que han causado una preocupación importante, y nosotros también compartimos pues la preocupación que ha mantenido en ese tema entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó su inquietud por la destitución de la presidenta democrática y constitucional brasileña, y por el proceso que se ha seguido bastante sui generis en ese país. Y también compartimos la preocupación del señor secretario general de la OEA, el señor Almagro, que ha alzado su voz con múltiples inquietudes y preocupaciones acerca de lo que está pasando en Brasil. Por otra parte, esta preocupación de Costa Rica es totalmente consistente y coherente con la historia nacional de estar siempre vigilantes ante cualquier amenaza a la democracia, ante cualquier amenaza a las libertades, a los derechos humanos. Y así como ayer el gobierno de Costa Rica optó por no escuchar el mensaje del señor Temer, en otros momentos ha sido también consistente cuando ha manifestado sus inquietudes, sus preocupaciones en torno a situaciones que han ocurrido en países como en Venezuela, o como en México, o repetidamente en Nicaragua. Entonces, no debe verse este gesto que hizo ayer nuestro presidente y nuestro canciller como algo diferente a esa preocupación que históricamente ha mantenido Costa Rica por defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Por otra parte, el presidente Solís se levantó inmediatamente después de que habían terminado los mensajes introductorios a la Asamblea y antes de que comenzara a hablar el señor Temer, y en ese sentido este gobierno no considera que se le haya hecho un
un desaire o un irrespeto al gobernante brasileño. Nuestra delegación, por lo menos el canciller y el presidente salieron antes de que ese discurso empezara, y en el escaño de Costa Rica quedó el señor embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Don Mauricio, ahora bien, me surgen varias dudas y ahorita agrego a don Eduardo a esta conversación, pero es que de sus palabras me quedan algunas dudas que me encantaría que me aclarara. Costa Rica se levantó o se va a levantar, porque la verdad es que no sé si ya hablaron cuando hable Venezuela, sobre quien también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuestionamientos, sobre quien Luis Almagro, igual que en Brasil, ha establecido, y donde se han dado casos igual de violentos que en Brasil, más violentos que en Brasil. Randall, pero vea, señor, yo le recuerdo, la Cancillería ya ha emitido una gran cantidad de comunicados. Y los conozco, pero ¿cuál es la diferencia entre emitir un comunicado, don Mauricio, de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia entre emitir un comunicado por el de Venezuela y no emitir un comunicado sobre Brasil, sino levantarse en la ONU? Bueno, esa fue una decisión que tomaron el canciller y el presidente. En ese momento consideraron que era oportuno no estar presente durante la emisión de ese mensaje, pero también hay que recordar que eso no es, vamos a ver, tampoco es que sea una situación extraña el que un presidente en Naciones Unidas no escuche el mensaje de otro gobernante. Don Eduardo sabe, y todos los que en algún momento hemos pasado por allá en coberturas, que los presidentes tampoco es que estén presentes en la emisión de todos los mensajes de todos los países. Y de hecho me parece que es muy probable, no conozco la gente detallada, pero es muy probable que el presidente no vaya a estar presente cuando algunos otros presidentes latinoamericanos emitan sus mensajes. Entonces, en que si lo hemos hecho con unos o con otros, eso nos parece que no viene al caso, en tanto cuando ha sido necesario. Costa Rica ha manifestado su preocupación por situaciones que han ocurrido en Venezuela. Entonces, y ahí está la larga lista de comunicados en el archivo de la Cancillería de manifestaciones al respecto. Claro, pero es que a mí me parece, don Mauricio, y voy a sumar a don Eduardo ya a esta conversación, me parece que usted está comparando una cachetada con un disparo, es decir, un comunicado de protesta o un comunicado de prensa donde digamos que reprochamos la violencia que está ocurriendo en Venezuela versus no es que el presidente no lo oyó, es que se levantó cuando iba a hablar Temer. Y aquí quiero sumar a don Eduardo porque don Eduardo nos da una visión de que no es lo mismo no escuchar a Temer, no por ser Temer, no escuchar a Temer que no escuchar otros discursos en la tarde. ¿Qué le parecen las declaraciones de don Mauricio? Sí, bueno, tal vez 3 puntos que yo creo que vale la pena comentar y comienzo por este. Efectivamente, es poco frecuente que los presidentes se queden a lo largo del desarrollo de los debates de la Asamblea General a oír a otros mandatarios. Pero es que eso no es lo mismo que levantarse en el contexto de la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual siempre desde hace 71 años quien primero habla es el presidente o la presidenta de Brasil. Entonces, fue un acto deliberado, y el hecho de que se haya emitido un comunicado y que don Mauricio nos esté diciendo que la razón es que se tienen observaciones sobre lo que ocurre en Brasil indica que fue un acto deliberado. Cuando no se va a oír a alguien es porque nadie espera que un presidente que tiene muchas cosas que hacer se quede una semana sentado en el salón de sesiones de la Asamblea General. Ese es un punto. El otro es que si había preocupaciones o si hay preocupaciones, muchas de las cuales pueden ser legítimas sobre la situación en Brasil, eso debía haberse expresado desde el momento en que surgen las preocupaciones y haberlo hecho con argumentos, pero no convertir esa preocupación en un gesto teatral sorpresivo, que entonces nos deja muy mal parados desde el punto de vista de la certeza, de la confiabilidad y de la seriedad de nuestra política exterior. Y el tercer elemento es que al pararse el presidente, digamos que por pura casualidad, junto con las 5 delegaciones del ALBA, cuando ninguna otra delegación latinoamericana y ninguna otra delegación del mundo se paró, es objetivamente actuar
en concierto con el ALBA. Eso yo reitero que eso no implica que seamos aliados del ALBA, pero objetivamente ahí fuimos instrumento probablemente inocente, lo cual también deja mucho que desear de los propósitos del ALBA, que en este sentido son fundamentalmente de Venezuela, porque es la que tiene más problemas con Brasil. Don Mauricio. Sí, adelante. No, por favor, a lo que se refiere don Eduardo. Yo tengo una pregunta más, pero quisiera ver si tiene alguna observación. Bueno, de lo que hemos hablado, y para no reiterar, en cuanto a lo del ALBA, pues esto fue un acto que el presidente y el canciller decidieron de manera autónoma, de manera soberana. No hubo ninguna articulación, no hubo ninguna coordinación de ningún tipo con ningún otro país. Y si acaso lo que ocurrió allí fue una casualidad en cuanto el momento en que se decidió hacer por cada una de las delegaciones, pero Costa Rica actuó de manera absolutamente autónoma, y eso no implica de ninguna forma ningún tipo de afinidad con los gobiernos del ALBA, con los que Costa Rica ha sido muy claro en expresar sus diferencias y en mantener una línea de acción evidentemente diferente en todas las acciones y decisiones que se toman dentro del país. Entonces ahí no hay ningún tipo de situación en la que nos podamos sentir preocupados de que haya habido algún tipo de articulación, ni mucho menos. No la hubo. Y como le reitero, es la manifestación de una preocupación totalmente legítima de un gobierno que siempre ha defendido la democracia, que siempre ha defendido los derechos humanos, y que nos molesta, nos preocupa, nos inquieta que un país como Brasil haya algunos actos de represión y haya actos que puedan estar limitando las libertades y afectando los derechos humanos de alguna manera. Y reitero, es un gesto que ratifica la coherencia de este gobierno con la historia de Costa Rica de defensa de estas preciadas banderas costarricenses. Don Mauricio, ¿podría responderme con sí o no, si se pudiera, por supuesto, la siguiente pregunta? ¿El presidente Solís se levantó ayer de la Asamblea General de la ONU en protesta o no? El presidente Solís se levantó ayer para manifestar con ese gesto su preocupación por los acontecimientos que están ocurriendo en Brasil después del impeachment, que pueden significar limitaciones y violaciones a las libertades, a los derechos humanos y a la democracia. Bueno, la ampliación es muy rica de lo que usted nos acaba de decir, pero eso significa que en protesta. Lo que le acabo de decir es con las mismas palabras exactas que yo le acabo de decir. Se levantó para manifestar esa preocupación del país. Don Mauricio, usted ha dicho 2 veces, creo ya, que la decisión la tomaron el presidente y el canciller en conjunto. ¿Los dos estaban de acuerdo en esto? Evidentemente, si lo hicieron, los dos estaban de acuerdo en eso. ¿Por qué le parece tan evidente? Porque el presidente es el jefe del canciller. Y aún más, todo el gobierno de Costa Rica, en pleno, respalda la acción de nuestro presidente y de nuestro canciller. Bueno, el gobierno, no tengo duda, porque además el presidente es el jefe del gobierno, pero pero la población, hoy hicimos un sondeo y era 7-0, una goleada, como la que Alemania le pegó a Brasil, justamente. Sí, no, porque usted me estaba preguntando si los dos estaban de acuerdo. Por supuesto que los dos están de acuerdo, y por supuesto que todo el gabinete en pleno está acuerpando también la decisión de nuestro presidente y nuestro canciller. Y la respuesta en corto es por supuesto que sí, ellos dos están totalmente de acuerdo en la decisión tomada. También yo no estaría muy de acuerdo en que sea ese tipo de, digamos, de goleada o tal, como usted lo plantea, porque también uno ve en redes sociales que hay distintas voces. Claro. Y hay un debate al respecto, y me parece a mí que es un debate sano, que nos cuestionemos
las situaciones que están ocurriendo en otros países, de que haya voces múltiples y que haya confrontación de ideas y que haya debate, que no sea una sola visión, que no sea una sola posición, que no sea una sola perspectiva de mundo la que aparentemente es la única que tiene la... No, hay distintos enfoques y es muy bueno que nuestra sociedad se manifieste cada vez más y haya preocupación, porque es un gesto, es una manifestación diferente. Pues bueno, en algunos momentos de nuestra historia, en otras coyunturas, ha habido presidentes que hacen uno u otro gesto para manifestar determinadas cosas. Lo hizo don Pepe Figueres aquella vez en Cuba, cuando denunció la desviación de la Revolución Cubana, y fue prácticamente sacado de Cuba por el gobierno de Fidel Castro. Uh-huh. Lo que pasó ayer es una manifestación más de una larga historia de protección, de defensa de los derechos humanos y de las libertades, y así lo sigue viendo este gobierno. Claro, de hecho yo he leído ese episodio de don Pepe y algunos otros, como que una vez no saludó a ninguno de los 7 dictadores que había en América Latina. Don Mauricio, a mí también me alegra que estos temas se discutan en redes sociales y que las redes sociales ayer no hablaran del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, sino de la salida del presidente de la ONU. Realmente me alegra, y voy a corregir los términos de la goleada. No fue 7-0, pero sí hay un 8-2, digamos, tal vez ahí en la goleada. Pero bueno, esos son términos secundarios. Le quería preguntar, ¿usted me puede decir desde su perspectiva como miembro del gabinete, cómo calificaría usted la relación entre el canciller Manuel González y el embajador de Costa Rica en la ONU, Juan Carlos Mendoza? Me parece que es una relación cordial, es una relación de trabajo, es una relación armoniosa entre las dos personas. Uh-huh. Don Eduardo, no sé si quería agregar algo más para agradecerle finalmente a don Mauricio. No, yo creo, en fin, sobre lo que dice don Mauricio, sobre la diversidad de posiciones y todo, a mí me parece que eso es consustancial a la democracia. En Costa Rica siempre se ha dado. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de decisiones y decisiones de política exterior. Y en política exterior, como en todo, hay decisiones buenas y hay decisiones malas o desacertadas. Yo creo que esta decisión fue absolutamente desacertada por razones que ya he expresado, pero que digamos claro, que resumo. Primero, porque no había nada que indicara que Costa Rica y el presidente estuvieran preocupados por la situación de Brasil. No habían dicho absolutamente nada. Los hechos que menciona don Mauricio son hechos que se están produciendo, pero en algún momento, si había esa preocupación, debieron haberse hecho las observaciones del caso. Y llegar a una actitud de un dramatismo tan operático, ¿verdad?, como es levantarse cuando va a hablar el presidente de Brasil, no referirse al presidente como presidente en el comunicado de la Cancillería, todo eso es realmente una manera muy imprudente de proceder. Y en tercer lugar, yo no estoy aquí para defender a Brasil ni nada por el estilo, pero Brasil puede haber excesos, pero es una democracia vibrante, es una democracia donde hay libertad de prensa, donde hay un Congreso activo, donde hay una justicia independiente, donde la sociedad civil se manifiesta con toda libertad. Entonces, ponerlo en el mismo nivel de las preocupaciones que pueda haber sobre Venezuela o sobre Nicaragua, que no se ha mencionado aquí, o sobre Cuba, que tampoco se ha mencionado, yo creo que es realmente muy superficial, ¿verdad? Porque no es distinguir una cosa de otra. Y luego está el otro elemento del impacto en nuestras relaciones bilaterales con Brasil y de la sorpresa, el desconcierto que impera una gran cantidad de cancillerías latinoamericanas que no se explican ese gesto del presidente. Sí, de hecho me quedaba a mí en el tintero y casi olvido preguntarle a Mauricio, ¿quién redactó el comunicado de prensa de la Cancillería? Eso es un proceso que se hizo entre es un proceso interno de Cancillería, uh-huh, entre nuestra misión en Nueva York, la participación del propio canciller, la Cancillería aquí en Costa Rica. ¿Fue antes que se redactó, antes de que Temer hablara o después?
No les sabría decir ese detalle preciso. Yo he estado aquí en Costa Rica y estaba en otros asuntos ayer. El hecho de mencionar como al señor Michel Temer y no el presidente de la Federación Brasileña, ¿es una decisión de gobierno? Me parece que no es, vamos a ver, no tengo el detalle preciso de cuál fue el proceso para tomar las decisiones en ese caso, pero evidentemente no ha habido ningún interés en lesionar de alguna forma el cargo o insultar de alguna manera al señor Temer. Nunca hubo esa intención de parte de las autoridades de este gobierno. Finalmente, ¿Costa Rica reconoce a Michel Temer como presidente de la Federación Brasileña? De hecho, en lo que hemos sido muy insistentes en esto es que hemos estado manifestando nuestra preocupación de los hechos, las situaciones que han estado ocurriendo después del impeachment. Este gobierno reconoce que Brasil tiene un determinado proceso constitucional que condujo a una serie de decisiones internas. Lo que nos ha preocupado muchísimo, como también ha ocurrido con otros países, sí, donde esos mismos hechos ocurren, como ha ocurrido con Venezuela, como ha ocurrido con la violencia en México. Nos preocupa cuando esas cosas ocurren, y este país, este gobierno específicamente, se manifiesta acerca de cuando ocurren esos hechos, independientemente del signo ideológico que tenga un gobierno. Nos preocupan las violaciones a los derechos humanos, nos preocupan los posibles atentados a la democracia, nos preocupa todo aquello que erosione la posibilidad de que las personas se expresen libremente, venga de donde venga. Y es una preocupación que compartimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el señor secretario general de la OEA. Oye, Mauricio, tiene una reacción más grande que la de Noticia Monumental redactando ese comunicado, que es un comunicado un poco enredado, con todo el respeto, porque sé que usted no lo redactó, y creo que don Eduardo había señalado antes que no es un comunicado, digamos, que tenga un concepto claro, o que sea muy claro, inclusive, de entender para nosotros, porque a mí, y sé que a usted no, ya lo dijo al inicio, me parece muy contradictorio con las declaraciones posteriores del canciller. Igual le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos, que se pusiera a disposición hoy mía cuando yo anuncié que venía don Eduardo. Así es que muchas gracias, don Mauricio. Con muchísimo gusto, siempre es un placer participar y dar las declaraciones y las explicaciones que se nos pidan como gobierno de la República. Pues estaba leyéndole a don Eduardo Uribarri las reacciones que tenemos en Twitter, que son muchas. No sé, leí unos 20 comentarios, de los cuales uno están de acuerdo con el gobierno y me atacan a mí por ser un periodista pseudoliberal. Pero realmente es que yo sí noto, no sé si usted lo nota, don Eduardo, también una intención popular mayoritaria, no completa, de desconcierto en primera instancia y después como de llamar al gobierno a la calma ante el riesgo diplomático en que nos ha puesto. Sí, en fin, lo que estamos viendo son mensajes en redes sociales que no necesariamente representan a toda la población, pero digamos son un síntoma bastante contundente. Yo creo que a la gente, indudablemente, como a tantos gobiernos latinoamericanos, tiene que desconcertarlo esto que sucedió. No, al contrario de criticar que el gobierno manifieste preocupación por la situación de los derechos humanos en cualquier país, que yo creo que eso es parte de nuestra política exterior. Aquí lo que se está censurando y lo que causa sorpresa es que sin haber manifestado ninguna crítica, el presidente de pronto decida levantarse y hacerle un desaire al presidente del segundo país más importante del hemisferio, el país más importante de América Latina, en el cual, a pesar de excesos que haya habido, existe una democracia funcional y vibrante. Brasil, y lo era con Dilma Rousseff también, ¿verdad? Sí, pero sí. Es un país democrático. Y además, olvidar que aquí hay un tema geopolítico muy importante. Desde que cambió el gobierno en Brasil, desde que cambió el gobierno en Argentina, la situación de Venezuela en el seno del Mercosur se ha vuelto muy complicada. De hecho, los otros 4 países del Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, decidieron impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del grupo,
porque no está respetando la democracia y porque sigue políticas económicas a contrapelo de los objetivos del grupo. Entonces, Venezuela tiene un interés fundamental en erosionar el liderazgo del país. Y Costa Rica, estoy seguro que no deliberadamente se prestó para esto, pero es que ahí es donde uno se pregunta dónde está el pensamiento estratégico y la malicia elemental que uno tiene que tener cuando toma decisiones de política exterior o de cualquier índole. Y aquí yo sinceramente pues prefiero creerle al canciller, pero no me convence que no se supiera que los países del ALBA también se iban a retirar. Sí. Eso es prácticamente imposible que no se supiera en las Naciones Unidas. Y además dice don Mauricio que no fue un desaire. Bueno, sí, eso. Digo, eso es una opinión de él, no vamos a discutir la opinión de él, pero digamos, me llama la atención porque dice que no es un desaire. Hay otra cosa que me llama la atención a mí, podrá parecer una minucia, pero cuando yo le pregunté a don Mauricio quién redactó el comunicado, yo realmente quería saber quién redactó el comunicado. Y cuando le pregunté si el comunicado fue redactado antes o después de la acción, también a mí me interesaba mucho saberlo, pero bueno. Yo presumo que fue escrito después, porque si hubiera sido escrito antes no estaría tan malo, sinceramente, ¿verdad? Pero usted vio la cantidad de gente que tenían redactado ese comunicado. Sí, bueno. No, este comunicado normalmente, a veces mientras más gente haya, peor sale, ¿verdad? Porque dicen, un caballo hecho por una comisión sale un camello, entonces yo creo que a la larga si lo hubiera redactado una sola persona sale mejor, pero además es un comunicado muy difícil de entender y que lo que dice aquí no es que el presidente se retiró por discrepancias y por preocupación, sino porque había dudas de ciertas actitudes y actuaciones, nada más, ¿verdad? Es una cosa muy rara. Y además, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el presidente Solís vaya a la próxima cumbre, por ejemplo, iberoamericana en Panamá? En Cartagena, cuando Temer hable, también se va a levantar. Cuando hable Maduro se va a levantar, cuando hable Ortega se va a levantar, entonces va a pasar parado todo el tiempo, ¿verdad? Es una cosa un poco rara. Cuando hable Siria. No, porque esta es la cumbre iberoamericana. No, es que le iba a poner, me comí yo la pregunta que le iba a hacer. y lo que le iba a preguntar era que igualmente en la Asamblea General de la ONU, vamos a ver, el presidente Solís, y no es malo, es un fiebre de la política exterior, porque trabajó en eso, porque ha sido analista internacional. Yo creo que todavía está en Nueva York, o sea, habría tenido que levantarse cuando habla China, cuando habla Siria, cuando habla un montón de países de Oriente Medio, 7 países que tienen enormes cuestionamientos. Digo, no, pero ahí sí es distinto, porque pues, digamos, gigante y enano. La mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno están para la inauguración, obviamente oyen al mandatario de Brasil, simplemente porque está de primero, y luego se quedan para oír a Obama, bueno, al presidente de Estados Unidos, quien sea, y la mayoría después se retira y se quedan los embajadores o los cancilleres. Claro, pero existe ese gusanillo. Yo realmente cuando leí su libro, bueno, es que usted es periodista y diplomático. Digo, si yo sé que va a hablar el representante de Siria en las Naciones Unidas, le juro que por puro gusanillo, aunque no sea necesario, no tenga nada que ver conmigo, me quedo a oírlo. Sí, pero ahí también uno tiene que entender que puede ser que el presidente tenga otros compromisos. Entonces, bueno, para eso hay otros funcionarios, pero lo que le da esto una dimensión distinta, y como ya hemos conversado, es que era la sesión inaugural de la Asamblea General y que el primer mandatario que siempre habla es el de Brasil. ¿Es uno de los errores más graves en política exterior costarricense? Yo diría que desde un punto de vista de visibilidad del error, probablemente es de los más grandes, ¿verdad? Puede haber habido, y de hecho ha habido errores por omisión, de los cuales a veces nadie se entera, porque de ahí simplemente no se hace algo que debió haberse hecho y nadie se entera que no se hizo, porque no se hizo. Pero de este tipo de acciones, de ese dramatismo tan absurdo y tan latinoamericano en el peor sentido de la palabra, no es usual en la política exterior de Costa Rica. Por eso es un país considerado, con toda razón, un país serio en política exterior. Es que yo recuerdo, vamos a ver, cuando pasamos la embajada de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. No, de Jerusalén a Tel Aviv. La primera vez. No. Ah, bueno, cuando el gobierno de Luis Alberto Monge. Exactamente, porque fue el arreglo de ese desarreglo. Exactamente. No, la primera vez en el gobierno de Luis Alberto Monge. Ese fue desde mi punto de vista fue un error. Ajá. También. Cuando el presidente Pacheco apoyó la guerra en Irak. Exactamente, eso fue una cosa extremadamente seria e inconveniente. Que son las dos cosas que yo recuerdo parecidas a esta, pero me queda un minuto nada más y necesito preguntarle algo. La proclama de neutralidad perpetua
costarricense sobre la cual la Sala Constitucional declaró inconstitucional el apoyo a la guerra en Irak en el gobierno de Pacheco, es que he leído algún que otro comentario de que, de que el gesto ayer del presidente podría violar la neutralidad costarricense. No, yo no creo, porque se violaría la neutralidad si se alinea con algún, digamos, con algún sector beligerante en un conflicto armado, pero en este caso es simplemente emitir un criterio. ¿Cómo lo emitió y con qué consecuencias es lo que estamos cuestionando? Pero tiene todo el derecho y además tiene toda la autoridad, porque es cierto que la política exterior es responsabilidad del presidente, solo que utilizó mal eso desde mi punto de vista. Sí, de hecho, le robo 30 segundos a la producción nada más, porque vea lo que puso el jefe de despacho del presidente, Luis Emilio, en Facebook, sobre por qué se retiró el presidente. Sí, el presidente de Costa Rica se retiró del Salón de la Asamblea General en el momento en que el presidente de Brasil dio inicio a su discurso. Este acto se efectuó en rechazo del proceso oscuro que culminó con la destitución de Dilma Rousseff, presidenta democrática electa de esa nación. Esta herida a la voluntad popular y al Estado de Derecho debería preocupar y motivar a la expresión de todos los países y pueblos sensibles de los más altos valores democráticos. Bueno, esa no es la versión oficial, pero es el jefe de despacho del presidente. Esto no es lo que nos acaba de decir el ministro de Comunicación. Ni lo que dijo el canciller. Exacto, entonces eso realmente es otro indicio muy preocupante de la falta de coherencia que hay en las decisiones del gobierno, por lo menos en este caso, no quiero referirme a otras. Bueno, el comunicado de prensa dice Álvaro, citando a don Eduardo, que es profesor universitario, que es como poner un trabajo en grupo, que cada uno hizo su parte, se dieron en la copiadora y lo empastaron. 3:22. Don Eduardo escogió la canción para despedirnos hoy, Contigo en la Distancia. Es un bolero, pero es una versión particular. Bueno, no sé cuál es. César Portillo de la Luz es el compositor y probablemente él esté cantando, no sé. Él está cantando en esta versión. Ah, bueno, perfecto, pero el compositor es él. ¿Y por qué esa? Bueno, porque es un bolero que a mí siempre me ha gustado desde niño. Yo nací en Cuba y en mi casa de vez en cuando se oía eso, así que simplemente, y además yo casi no me acuerdo de los nombres de las canciones, así que tal vez es producto de la amnesia sobre otras canciones que me gustan y cómo se llaman. Eduardo, muchas gracias por haber venido hoy. Son las 3 de la tarde con 22 minutos. Mañana en Matices los invito. El ministro de Salud estará con nosotros, Fernando Llorca. Feliz tarde. No existe un momento del día